Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. Pues ya traen, bastante cerca traen al líder del PRI. No sé si todavía sea a estas horas líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero parece que no se habla mucho del caso relacionado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En una conferencia de prensa, el senador José Narro Céspedes informó que el juez que le otorgó amparo al gobernador con desafuero por parte de la Cámara de Diputados, Francisco García Cabeza de Vaca, fue detenido, sí, por elementos militares y de la Fiscalía General de la República. Se cumplimentó una orden de aprehensión por diversos delitos. Uno de ellos tiene que ver con haber entregado un amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y las indagatorias, por supuesto, están en la Fiscalía General de la República. No perder de vista, ojo, mañana otra vez la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que sin más preámbulos, tendría que entrar al tema de las controversias que hay ahí para determinar si hay fuero, se le vence en octubre. Si no hay fuero, entonces creo que es el 22 de junio la fecha máxima para que sea ejecutada una orden. Tiene 3 órdenes de aprehensión la Fiscalía General de la República, ya tiene rato con eso. El expediente en su momento fue llevado por Santiago Nieto Castillo y fue ejecutado por la Cámara de Diputados en su modalidad de jurado de procedencia y por la Fiscalía General de la República, que obtuvo órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas. Sin embargo, el juez ya cayó. De todo esto y más le tengo información. Vamos a los hechos. Fíjense que estuve tratando de conseguir información respecto al tema Cabeza de Vaca, cuáles son los delitos que le imputan, de qué se trata. Pues tiene varios archivos en su contra. La periodista Nancy Flores de la revista Contralínea habló respecto a este tema. Cheque usted. Total, al menos 13 empresas, algunas de ellas fachada, ligadas a los supuestos prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que estarían siendo fondeadas o habrían sido fondeadas en el pasado por el cártel de Sinaloa. Incluso hay rastros de que en 2021 habrían recibido dinero de esta organización criminal. Recordar que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a determinar, o al menos eso se espera en su primera sala, va a determinar si el actual mandatario tamaulipeco continúa con el fuero o si es válida esta decisión de la Cámara de Diputados tomada el año pasado de que ya se le retire el fuero y sea juzgado por los distintos ilícitos que habría cometido a lo largo de estos años, entre ellos, por supuesto, su relación con el crimen organizado, es decir, está acusado también de delincuencia organizada. Se tienen listas ya las órdenes de aprehensión en su contra y se espera que, en dado caso que esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que no tiene fuero, de inmediato la Fiscalía General de la República, a través de su personal habilitado para ello, ejecute estas órdenes de aprehensión que previamente han ya girado algunos jueces. Al menos se trataría de 2 órdenes de aprehensión en contra del mandatario que podrían dejarlo en la cárcel y que esta entidad federativa sea comandada por alguna persona interina, al menos hasta que el nuevo gobernador tome funciones. Bueno, eso es parte de lo que reportó la revista Contralínea, que también le ha dado seguimiento al tema de Francisco García Cabeza de Vaca en su edición impresa. Esta corta nota de Miguel Vadillo establece que por sus presuntos nexos con grupos delincuenciales, por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. En su expediente se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
Entre las imputaciones que tiene es delincuencia organizada, lavado de dinero, desvío de recursos públicos. Eso es lo que tiene en su contra Francisco García Cabeza de Vaca, que fue operador político en las elecciones pasadas. Es cierto que fue el operador político del PAN allá en Tamaulipas. La intención era ganar a como diera lugar el Estado para que todo quedara en el mismo estatus político. Político porque es un asunto que viene de atrás y que tuvo la protección, en este caso el gobernador, hasta hoy día la tiene, del magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá. También un juez, aquí le voy a presentar quién es, le otorgó, le obsequió, le entregó un amparo. Por ese amparo que giró el juez, pues ya está detenido. Y esto lo informó, le digo, el senador José Narro Céspedes en una conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores o la comisión permanente que está en sesión en estos días, en estas semanas. Vamos a ver qué dijo José Narro Céspedes en esta conferencia de prensa, donde habló del tema García Cabeza de Vaca, sobre todo el juez que le entregó un amparo que impidió su detención. Esto dijo el senador respecto al tema Cabeza de Vaca, que dice, es imposible mantener eso y es necesario que no haya impunidad. Así lo dijo el senador. Es muy importante la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el huachicoleo, la lucha contra la complicidad de autoridades en contubernio con estos grupos organizados que se dedican a actividades ilícitas. El día de ayer fue detenido el juez federal Faustino Gutiérrez Pérez, juez federal que otorgó el amparo al gobernador todavía Cabeza de Vaca, planteando en su amparo que concedió que la resolución de la orden de aprehensión que se había girado transgredía los derechos fundamentales del que en ese momento ocupaba el cargo de gobernador y que por la Cámara de Diputados había sido desaforado. Una resolución que lo que buscó fue darle impunidad a un gobernador que había actuado y que actuó durante todo el proceso electoral en forma ilícita, y que eso ha obligado a la autoridad, a la Fiscalía General de la República, a emitir una nueva orden de aprehensión, que entendemos que hay ya un grupo de militares acompañando a la Policía Federal Ministerial para hacer la detención correspondiente. Nosotros felicitamos al gobierno de la República porque creo que es muy importante luchar contra la impunidad que se quiere enmascarar con el tema de la oposición política y de la persecución para tratar de contar con impunidad a sus actos totalmente irregulares y a sus acciones que han encubierto ilegalidades en el caso de Tamaulipas. Entonces, nosotros convocamos al gobierno federal que se actúe con toda precisión, con toda prontitud contra este tipo de hechos, que es muy importante, para que se aplique la justicia. Nosotros hemos dicho que nadie por encima de la ley, ni nada al margen de la ley. Entonces, nosotros debemos de ser los impulsores para que este tipo de acciones se lleven a cabo. También queremos comentarles a ustedes que en el tema del partido. Bueno, ese ya es otro tema que abordó el senador allá desde la Comisión Permanente, que es la Cámara de Senadores, el Senado de la República. Dice, él es el senador José Narro Céspedes,
del grupo parlamentario de Morena, acaba de dar una conferencia de prensa donde informa que la Policía Ministerial Federal, apoyada por elementos del Ejército Mexicano, estarían cumplimentando la orden de aprehensión sobre el juez que llevó la causa que llevó la causa y que le dio un amparo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Faustino Romero. ¿Quién es ese juez? Bueno, pues es el juez que le estuvo dando amparos y más amparos al gobernador, que operó con toda libertad, con toda impunidad durante todo el proceso electoral. Y es que está el trabajo que tiene, por ejemplo, la revista Contralínea, están listas las órdenes de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, tiene toda una estructura que habría sido detectada incluso por autoridades federales. No habían podido generar esta orden de aprehensión precisamente por la protección del juez y de un ministro que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ventiló 2 semanas anteriores. Esta es la tercera semana en la que tendrá que salir de la lista de espera el resolutivo y generar finalmente la resolución. Depende mucho de esa resolución lo que pueda suceder en el caso García Cabeza de Vaca. Se entiende pues que ya no tiene la protección de la justicia federal el gobernador, al menos no del juez, y esto habría generado la orden de aprehensión en contra de quien le entregó un amparo. Hay, al menos de acuerdo a lo que ha trabajado la revista Contralínea en su trabajo de investigación, 13 empresas, muchas más son fachadas, no concuerdan los números de sus ingresos con sus egresos. El que es hasta hoy gobernador del estado de Tamaulipas podría ser detenido en cualquier momento, dado que queda sin efecto la orden de amparo, el amparo concedido por un juez. Y esto tendría que definirse, pues, a más tardar este miércoles, cuando entre en sesión nuevamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues no puede estar un ministro por sobre todo el pleno, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro que le otorgó la inmunidad procesal, porque así se llama, inmunidad procesal, pues tendrá que definir las causas por las cuales le concedió ese tipo de protección al fuero. ¿Qué es el fuero? La protección ante cualquier evento reclamado por la justicia. Y ya no lo tiene, desde el año pasado, pero lo sostuvo el ministro. Y luego este juez al que ya detuvieron, cumplimentando orden de aprehensión, la Policía Ministerial Federal y el Ejército Mexicano, pues ya no le puede entregar otro amparo. Sería en contra de la propia legalidad. El tema judicial, jurídico en el que se ve envuelto el gobernador Cabeza de Vaca ha sido motivo de desencanto social, porque no se puede concebir que mientras la Cámara de Diputados ejecuta un juicio de desafuero con un jurado de procedencia, con una subcomisión, con los abogados que defienden al imputado, en este caso el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que un ministro diga, no, bueno, esto no pasa nada si termina su encargo. Claro que pasa, incluso hasta dan en qué pensar con eso de que se pase de la lista, que siga en la lista, que siga a la espera. Esto es un juego y la justicia no puede ser un juego. Entonces, lo que acaba de dar a conocer el senador José Narro Céspedes es importante porque uno de los bastiones que lo mantuvieron libre a Cabeza de Vaca es el juez que está detenido. Aquí lo voy a presentar, pero usted sabe quién es el juez, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, lo va a conocer, y bueno, esperemos que decida la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se acabó el tiempo, y se acabó el tiempo para García Cabeza de Vaca. Tendremos que preguntar, ¿y la Suprema Corte de Justicia qué? ¿A qué horas? Este es el Poder Judicial, y el juez ya fue detenido, y el imputado, vamos a ver, y estaré pendiente y le llevaré cualquier información. Amigas, amigos, yo regreso luego con más información.